Muy buenas noches a todos, que el Señor les bendiga. Un privilegio el poder dirigirme a ustedes por este medio para poder compartir algunas enseñanzas de edificación para la vida de cada uno de nosotros, para todo tiempo, pero en este tiempo más importantes aún. Hoy vamos a hablar al respecto de cómo desarrollar un devocional diario, incluyendo la importancia de por qué desarrollarlo. Pero antes de ello, permítame orar por cada uno de nosotros para que el Señor nos dé la sabiduría y el entendimiento necesarios para recibir esta palabra que sea de bendición para nuestras vidas y adicionalmente que la podamos poner en práctica y de fruto. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche venimos delante de ti pidiéndote, Señor, tu sabiduría y tu unción sobre cada uno de nosotros para escuchar la palabra y entenderla de tal manera que produzca fruto y fruto en abundancia para gloria de tu nombre. Señor, usa mi lengua como pluma de escribiente para impartir tu palabra y que ésta sea escrita, Señor, en el corazón de cada uno de nosotros y sellada por tu Espíritu Santo para que dé fruto y fruto en abundancia para gloria de tu nombre, y que seamos no solamente oidores, Señor, de tu palabra, sino hacedores. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, pidiéndote también, Señor, que tú bendigas la vida de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas que están conectados a esta transmisión o que la escuchen en diferido, Padre, y te pido también, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que tú añadas bendición a tu palabra. Muy bien. El devocional diario es una actividad importante que el Señor Jesucristo nos dejó en su palabra, instruido y de muchas maneras. La palabra de Dios dice, por ejemplo, en el Salmo 1, versículos del 1 al 3, que meditemos en la palabra de día y de noche, porque ella hará prosperar nuestro camino. También la palabra de Dios nos enseña que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si nos alimentamos de alimento físico todos los días, obviamente necesitamos alimentarnos de la palabra también. Por el otro lado, la palabra de Dios nos instruye a que oremos sin cesar. Y un devocional diario junta todas estas cosas en una sola actividad. El devocional diario es y la memorización de las escrituras son vitales para nuestro desarrollo espiritual. Si no tenemos un devocional diario, nuestro desarrollo espiritual va a ir extremadamente lento. Va a ser muy, diría yo, a cuentagotas, cuando lo que nosotros necesitamos y principalmente en este tiempo es que nuestro crecimiento espiritual sea mayor, dadas las circunstancias que nos están tocando vivir y que nos van a tocar vivir en el futuro, que no van a ser mejores que las que tenemos en este momento, sino muy probablemente más complicadas. Y para eso necesitamos estar fortalecidos en nuestra fe y la fortaleza de nuestra fe va a depender de ese devocional diario. Para comenzar, una vez vista la importancia del devocional diario para nuestro crecimiento espiritual, veamos de qué consta el devocional diario. No necesariamente el devocional diario se debe hacer a una hora específica y solamente, no. El devocional se puede ir haciendo a lo largo del día, dependiendo de cada una de las actividades que nosotros vamos a desarrollar de acuerdo al devocional. El devocional en principio debería constar de 4 partes. La primera es la oración, la segunda es el estudio de la palabra, o lectura y estudio de la palabra. La tercera parte de nuestro devocional diario debería ser un examen de nosotros mismos para determinar en dónde fallamos de acuerdo a la voluntad de Dios, pedir perdón y ponernos a cuentas con el Señor. Y una cuarta parte, que es la memorización de las Escrituras. Entonces, recapitulando, el devocional implica 4 cosas: oración,
lectura, estudio y comprensión de la palabra, el examinarnos a nosotros mismos y la memorización de las escrituras. Al desarrollar el hábito del devocional diario, vamos a tener beneficios muy importantes, algunos de los cuales voy a mencionar, no todos porque sería interminable mencionarlos, pero algunos de esos beneficios del devocional diario es que tomamos el ejemplo de personas que están en la Biblia que amaron a Dios por sobre todas las cosas. Que fueron agradables a Dios, y obviamente eso nos sirve como un ejemplo a seguir. La palabra de Dios nos dice que pongamos nuestra mirada sobre los fieles de la tierra. ¿Por qué? Porque ello nos va a servir de ejemplo en nuestra vida diaria para imitarlos. En segundo lugar, nos va a equipar para la guerra espiritual. Cada uno de nosotros libra todos los días una guerra espiritual en su mente, una guerra espiritual entre los pensamientos de la carne y los pensamientos del espíritu, y necesitamos equiparnos efectivamente para poder librar esa batalla. La batalla se libra con la palabra de Dios. El Señor Jesucristo nos dio un ejemplo de eso cuando fue tentado en el desierto antes de iniciar su ministerio. ¿Cómo fue que el Señor Jesucristo contrarrestó todos los ataques del diablo? A través de la palabra de Dios, esgrimiendo la palabra de Dios. Entonces la palabra, el devocional diario, al incluir la lectura de la palabra y además la memorización de la palabra, nos va a equipar para la guerra espiritual, para vencer todas las artimañas del diablo que tratan de venirnos a robar, matar y destruir la vida abundante que Jesús tiene para cada uno de nosotros. Por el otro lado, también el devocional nos permite estar atentos a las maquinaciones del diablo. La palabra de Dios nos enseña que no ignoremos las maquinaciones del diablo. Por el otro lado, al hacer ese devocional diario, estamos siendo obedientes a la palabra de Dios, y la obediencia siempre va a traer bendición, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra. También otro beneficio del devocional diario es que nos va a sustentar, nos va a alimentar espiritualmente, de acuerdo a lo que nos enseñó Jesús, ¿verdad? Que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El devocional nos alimenta diariamente en la oración, en la lectura y entendimiento de la palabra, en el autoexamen de nosotros mismos y en la memorización de la palabra. Además, otro beneficio del devocional es que nos enfoca en Dios, no en las circunstancias, no en las situaciones que estamos viviendo, sino que nos enfoca directamente en Dios, en su magnificencia, en su todopoder, en su omnisciencia, en su soberanía, en su control, y eso nos da paz, nos da tranquilidad, nos quita el afán, sabiendo que nuestra vida está en sus manos y que Él va a hacer lo mejor para cada uno de nosotros. Por el otro lado, al examinarnos a nosotros mismos todos los días, nuestras acciones del día, este examen debería ser al final del día, para que nosotros podamos determinar en las acciones de nuestra vida cuáles fueron agradables al Señor y cuáles no, cuáles tomamos bajo la voluntad de Dios y cuáles no, cuáles fueron correctas y cuáles no. Primero, para enmendar la plana. Segundo, para pedirle perdón al Señor, ponernos a cuentas con Él, de tal manera que nuestros pecados no hagan división entre Él y nosotros. Y por el otro lado, practicar la disciplina. Cuando yo sé lo que hago mal un día, pues obviamente me voy a preparar para que en los días subsiguientes ya no siga haciendo lo malo. Entonces eso va a ir comenzando a desarrollar la disciplina personal para no estar sujetos o evitar la necesidad de la disciplina del Señor para con cada uno de nosotros. Nuestro devocional diario implica la oración. En el área de la oración aumentará nuestra fe y nuestro desarrollo espiritual si hacemos un listado de nuestras peticiones al Señor.
Esto no tiene que ver con una vana repetición, es simplemente un recordatorio y un enfoque de las peticiones, pero si no, cada día hacemos diferentes peticiones y ya llega un momento en que no vamos a saber ni siquiera cuáles son las peticiones que realmente el Señor contestó y cuáles no, porque no sabemos ni siquiera qué fue lo que le pedimos. Deberíamos tener un listado básico de nuestras oraciones, de nuestras peticiones delante del Señor y solo tenerlo como recordatorio, no para recitarlas todos los días, sino como un recordatorio de en qué estamos enfocándonos en la oración para con el Señor. ¿Esto en qué nos ayuda? Primero, nos ayuda a ser persistentes en la oración. La palabra de Dios dice que debemos ser persistentes en la oración, que las promesas se alcanzan por la fe y la paciencia implica persistencia. Entonces eso nos va a permitir desarrollar la persistencia y la paciencia necesaria para alcanzar las promesas de Dios para nuestras vidas. Por el otro lado, nos va a enseñar a ser pacientes en esperar las respuestas del Señor. Vuelvo a repetir, las promesas se cumplen o las vemos realizadas en nuestra vida o las alcanzamos por la fe y la paciencia. Entonces, el tener una lista de oración nos va a ayudar a tener paciencia, a desarrollar la paciencia, que es un fruto del Espíritu, para alcanzar el cumplimiento de las promesas de Dios. También nos va a ayudar a evitar la ansiedad, como dice Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, que presentemos delante del Señor nuestras peticiones con oración, ruego y acción de gracias, y que nuestros pensamientos perseveren en paz en Él. Así que esto también nos permite no estar afanados, no estar ansiosos, sabiendo que le hemos dado el control de esas peticiones, de esas necesidades al Señor y que Él hará lo mejor para cada uno de nosotros. Entonces, repitiendo, nos hace ser perseverantes, ser pacientes, evita la ansiedad. También nos permite crecer en el agradecimiento a Dios por su grandeza cuando vemos las respuestas a nuestras oraciones realizadas. En la oración necesitamos incluir algunos puntos que son importantes en la oración y que están incluidos en la oración del Padre Nuestro como tópicos de oración que Él nos enseñó. El primero, una primera cosa que necesitamos incluir en la oración es la adoración y la alabanza, es decir, reconocer quién es el Señor y qué es lo que Él hace por cada uno de nosotros. En segundo lugar, necesitamos confesar nuestros pecados. Recuerde que en la oración del Padre Nuestro dice, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces necesitamos también ese tiempo de reconocer nuestros pecados y ponernos a cuentas con el Señor. La tercera es darle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho. Un corazón agradecido. Recordemos la parábola o más bien la experiencia que tuvo Jesús y que está relatada en el Evangelio. Dice que Él sanó a 10 ciegos. Y les dijo que fueran con el sacerdote a presentarse delante de él para ya quitarse el estigma de ser ciegos. Pero solo uno regresó. Y el Señor Jesús pregunta, ¿no fueron 10 los que sané? ¿Dónde están los otros? O los que sanaron, ¿dónde están los otros 9? Eso nos habla de la necesidad de desarrollar un corazón agradecido. Mire, cuando tenemos un corazón agradecido, nuestra confianza en el Señor va a aumentar. El corazón malagradecido, quejoso, ¿cómo es la palabra? Se autosabotea la fe. Un corazón agradecido hace crecer nuestra fe. Por el otro lado, también nuestra oración debería incluir la intercesión en favor de otros. Esto habla de nuestra madurez espiritual.
Cuando nosotros solo centramos la oración en nosotros, es una oración egocéntrica y es como el bebé, ¿verdad? El bebé todo el tiempo está dame, haceme, poneme, quítame. En cambio ya cuando el bebé crece comienza a abrir su perspectiva y comienza a pensar en las demás personas. De la misma manera es en la oración. Necesitamos pasar de la oración egocéntrica, que es normalmente el primer tipo de oración que hacemos cuando nos convertimos, a una oración madura donde ya no solo consideramos nuestras necesidades y ponemos delante del Señor nuestras necesidades, sino que también ya estamos pensando en las necesidades de los demás. Y la otra parte es el reconocimiento en la oración. Es necesario el reconocimiento de nuestra dependencia del Señor para todas nuestras necesidades. Recordemos que la palabra de Dios dice que al corazón contrito y humilde Dios no lo rechaza. Y humildad es reconocer que sin el Señor nada puedo, nada tengo, nada logro y nada hago. Entonces es importante que también vayamos a la oración no con orgullo, no con soberbia, no con exigencias, sino reconociendo nuestra dependencia de Él y nuestra necesidad de Él para resolver todas las peticiones y todos los asuntos que consideremos, que pongamos en consideración de Él. Recordemos lo que nos dice la palabra en Hebreos capítulo 4, versículo 16, que dice que tenemos libre acceso al trono de la gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. ¿Ya? No se trata de exigir, no se trata de reclamar, se trata de solicitar, de pedir la gracia y la misericordia de Dios para la atención de esas peticiones que le estamos dando. De hecho, hay un pasaje que se aplica muchísimo en este contexto, en uno de los salmos, cuando David dice, como el esclavo mira la mano de su amo, y como la esclava mira la mano de su ama, así, Señor, nosotros ponemos nuestra mirada en ti. ¿Y por qué el esclavo mira la mano de su amo o la esclava la mano de su ama? Porque de los amos depende cualquier cosa que ellos vayan a recibir. El esclavo, recuérdese que es un esclavo y no tiene libertad de acción ni de libertad de recursos. Entonces todo lo que él recibe va a depender de su amo. Y el Señor nos está diciendo que en esa misma actitud vayamos nosotros a la oración, con una actitud de humildad y no con una actitud de exigencia, de reclamo o de incluso de manipulación, porque muchas veces podemos manipular al Señor diciéndole, mira, yo te serví, porque yo te serví, deberías hacer esto o dame esto. Esa no es una forma humilde de orar. La tercera parte de un devocional hablamos de la oración, la primera parte. Ahora vamos a hablar de la segunda parte de un devocional y es meditar en la palabra de Dios. Es la lectura, el estudio, la meditación y el entendimiento de la palabra de Dios, como nos enseña el Salmo 1, ¿verdad? Que bienaventurado el varón que tiene en la ley de Jehová su delicia y en ella medita de día y de noche, y entonces todo lo que haga prosperará. Es un resumen del versículo. Entonces, al meditar en la palabra de Dios, primero que nada estamos tomando ejemplos de cómo resolver las situaciones de nuestra vida. En segundo lugar, al meditar en la palabra de Dios, estamos interiorizando principios de la palabra que al ponerlos en práctica nos van a servir de bendición. En tercer lugar, estamos fortaleciendo nuestro hombre interior, aunque el exterior se vaya desgastando, porque lo estamos nutriendo con el pan de vida que es la palabra. Y también eso nos va a permitir fortalecer nuestra fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y cuando se habla de oír la palabra de Dios en el original, realmente es un oír continuo
de la palabra de Dios. Entonces nuestra fe va a ser desarrollada a través de la lectura, el estudio, la meditación y el entendimiento y por supuesto la puesta en obra de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no es simplemente para que la conozcamos, la palabra de Dios es para que nos corrija, nos redarguya, o sea, nos confronte, pero también nos enseñe y nos instruye para que nosotros tengamos una vida más plena. Para poder desarrollar un estudio de la palabra de Dios, necesitamos desarrollar un plan específico de acercamiento a la Escritura. Mi recomendación personal es que siempre leamos la Biblia, por lo menos en los primeros años o las primeras veces que leamos la Biblia, porque esperaría que la leamos muchas veces, pero las primeras veces debería ser una lectura de corrido, desde Génesis hasta Apocalipsis. Si hay pasajes que no entiende al principio, no se preocupe, en su momento los entenderá, porque la misma Escritura dice que vamos construyendo renglón por renglón, ladrillo por ladrillo. Entonces habrá cosas que al principio no las entendamos o no nos parezcan claras, no se detenga en eso, siga adelante y lo que el Señor le vaya revelando en eso fíjese, en eso afírmese. Cuando el Señor me llama la atención sobre un pasaje específico o sobre un versículo específico, es que ese pasaje específico y ese versículo específico es lo que Dios está hablando a mi vida. No toda la lectura va a hablar a mi vida tal vez, pero van a haber versículos específicos que el Señor va a remarcarlos por su Espíritu Santo en mí, que son los versículos en los cuales Él quiere que me fije en ese momento. Entonces ya deberíamos darle un par de lecturas a la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, antes de ya comenzar a planear un estudio, pero siempre ordenado. La primera vez la leemos de corrido, la segunda vez la leemos de corrido, pero y solo poniendo énfasis en aquellos pasajes de la Escritura que el Señor nos marca como importantes o necesarios para nosotros. Pero ya en la tercera vez que leamos la Biblia, entonces ya podemos ir haciendo un estudio más detallado. Yo siempre recomiendo que tengamos resaltadores, que tengamos una regla y un lapicero a la mano para poder ir subrayando y remarcando aquellos versículos que el Señor nos está marcando especialmente, porque esos son los que tienen un significado para nuestra vida en el día a día, en el momento presente que estamos viviendo. Entonces, ya después de eso, pues bueno, podemos ir estudiando más detenidamente ciertos pasajes, ciertos capítulos de la Biblia que nos han interesado en el pasado o que nos están interesando en ese momento, que tenemos un interés especial. Recuérdese que el Señor es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad en nuestros corazones. Entonces ya podemos ir desarrollando un estudio más sistemático de la palabra de Dios, y para eso pues vamos a necesitar algunos instrumentos o algunos auxiliares para poder hacer un estudio cada vez más profundo. Primero una concordancia, luego tal vez un diccionario bíblico, un libro de comentarios de la Biblia que sea reconocido. Entonces, un diccionario bíblico, un libro de comentarios, una concordancia, y el otro que podríamos necesitar es un diccionario de las palabras en hebreo y en griego. ¿Cuáles son las palabras que se traducen del griego a la palabra en español? En este sentido, la concordancia Strong es la más recomendable y por lo menos la que para mí me ha servido más a lo largo de todos estos años. Luego, pero necesitamos en el devocional, si una cosa necesitamos en el devocional es disciplina. Es una disciplina diaria. El devocional no debería ser algo que hagamos eventualmente. Debería ser algo que hagamos todos los días. Necesitamos apartar los tiempos necesarios para ese devocional. Así como, bueno,
Yo no sé si todos llevan una agenda de sus actividades diarias. Debería ser recomendable o es recomendable porque es una buena mayordomía. Eso nos permite una buena mayordomía del tiempo. Recuérdese que el tiempo es un recurso que Dios nos da que no tiene reposición. Como dice el dicho popular, ¿verdad? El tiempo perdido hasta los justos lo lloran. Bueno, entonces tendríamos la necesidad de tener una agenda y no solo agendar nuestras actividades personales, sino agendar nuestro tiempo devocional. Y ese tiempo devocional no debería ser negociable. Esa es mi experiencia. Si yo soy demasiado flexible con mi tiempo devocional, seguro que el diablo va a traer distracciones que me eviten tener ese tiempo devocional. Por lo tanto, yo debería definir, ok, me voy a levantar a las 6 de la mañana y de 6 de la mañana a 6:30 voy a orar por la mañana, de 6:30 a 7 voy a estudiar la palabra o voy a leer la palabra, me voy a arreglar, me voy a ir a mi trabajo y en la tarde cuando regrese, pues a las 9 de la noche voy a tener otra media hora de oración y otra media hora de estudio de la palabra y eso no es negociable. Eso debería ser una actividad de todos los días hasta que se establezca como un hábito en nuestro corazón, porque si no, mire, si a algo le teme el diablo es a una persona que ora, a una persona que lee la palabra, a una persona que conoce la palabra y a una persona que constantemente se está evaluando a sí mismo a la luz de la palabra para crecer. El diablo está interesado en que usted y yo ya no nos puede robar de las manos del Señor, no nos puede arrancar de sus manos, pero va a estar interesado en limitarnos lo más que pueda nuestro crecimiento en el Señor, nuestra vida de bendición, nuestro servicio al Señor, el cumplimiento de nuestro propósito en Él. Entonces, para eso requerimos disciplina en el devocional. La otra parte, ya vimos la parte de la oración, ya vimos la parte del estudio de la palabra, ahora vamos a ver la parte de examinarnos a nosotros mismos. Y esto es algo que la palabra de Dios nos lo enseña. Por ejemplo, en el capítulo 11 del libro de Corintios, cuando se refiere a la Santa Cena, en los versículos del 26 en adelante, dice que nos examinemos a nosotros mismos de tal manera que no seamos condenados con el mundo. ¿Y este examen para qué es? Este examen es para reconocer nuestros pecados, arrepentirnos, pedirle perdón al Señor. El Salmo 119:59 dice que examinemos nuestros caminos y volvamos nuestros pies a sus testimonios. Y esto debería ser una actividad diaria. Algunos versículos que le quiero compartir, además de los que ya le compartí, en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. En Mateo capítulo 7, versículos del 2 al 3 dice la palabra, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Esto quiere decir que el examinarnos a nosotros mismos es buscar la viga que tenemos en nuestra propia vida que nos está impidiendo avanzar y crecer y en santidad, en obediencia, en una vida agradable al Señor. Dice también 1 Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y en 2 de Juan capítulo 1 versículo 8 dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Entonces necesitamos examinar, repasar los hechos de nuestra vida, del día. No dejarlo para dentro de una semana, no dejarlo para dentro de un mes, sino día a día. Tomar un espacio de tiempo, mejor si es en la noche, para revisar nuestros actos del día, ver dónde estuvimos fuera de la voluntad de Dios, dónde violamos la palabra de Dios para pedir perdón, arrepentirnos y
pedirle al Señor que nos limpie de esa maldad. Y también al mismo tiempo podemos desarrollar a ver los hechos de nuestra vida en aquellos hechos en los cuales Dios nos bendijo durante ese día para darle agradecimiento y crear en nosotros un corazón agradecido. Entonces ya vimos las 3 de las 4 partes del devocional diario, que es la oración, que es la lectura de la palabra, la lectura, meditación y entendimiento de la palabra para ponerla por obra. Número 3, el examinarnos a nosotros mismos, tanto para pedir perdón como para darle agradecimiento al Señor. Y la 4ª parte de nuestro devocional es el memorizar escrituras. La memorización de las escrituras es importante por muchas razones. La primera es que nos ayuda a renovar nuestra mente y cambiar nuestros pensamientos que vienen del mundo, estableciendo un cambio permanente en nuestra forma de vida de acuerdo al propósito de Dios. El segundo es que nos equipa para usar las escrituras en las situaciones de nuestra vida diaria. Recuérdese que la armadura de Dios implica el escudo de la fe que viene de la palabra y además la espada del Espíritu, que es la palabra. Es con la palabra con la que vamos a combatir todas las acechanzas del diablo. Entonces necesitamos tener esa palabra en nuestro corazón, porque cuando el diablo viene no tenemos tiempo de ir a buscar a la escritura, a una concordancia, sino que necesitamos en ese momento responder rápidamente a la acechanza del diablo. Por el otro lado, el memorizar las escrituras permite que la palabra de Dios alimente nuestro espíritu, fortalezca nuestra vida interior y sea el fundamento de nuestra vida. Recordemos la parábola donde Jesús nos habla de los 2 cimientos, el que pone sus cimientos sobre la roca, que es la palabra, vendrán vientos, tempestades, inundaciones, etcétera, y nada lo va a conmover. Por el otro lado también el memorizar la palabra y guardarla en nuestro corazón, atesorarla en nuestro corazón, nos sirve para darnos dirección, desarrolla nuestra confianza para testificarle a otros de Cristo, establece una base para vencer la tentación y lograr la victoria contra el pecado. También llega a ser una parte integral de nuestro devocional y nos capacita, el memorizar las escrituras nos capacita para enseñar, aconsejar, animar y edificar a otros en el cuerpo de Cristo. Provee una meditación, una base para la meditación de la palabra de Dios, hace fácilmente accesible la palabra para consolar, no tenemos que estar llevando la Biblia con nosotros. Yo siempre he dicho algo que quisiera que lo considerara, y es que la mejor Biblia que usted y yo podemos tener no es la que está entre 2 pastas. La mejor Biblia que usted y yo tenemos es la que está adentro de nuestro corazón. Quiere decir que necesitamos pasar de lo que está entre las 2 pastas del libro a nuestra mente y de nuestra mente a nuestro corazón para que se hagan vida y para que esté disponible para los momentos en los cuales necesitemos esa palabra. Entonces, para ello necesitamos memorizar las escrituras. También mantiene la palabra de Dios lista para refrescarnos o vivificarnos. Uno de los beneficios de la palabra de Dios es que nos vivifica. Me gustaría que un día de estos lea despacito el Salmo 119, que es el más largo de la Biblia, pero está dedicado enteramente a la palabra de Dios, y ahí va a encontrar los beneficios, la actitud, los beneficios de conocer la palabra y además la actitud con la cual debemos ir a la palabra de Dios. Es un salmo hermoso, hay que meditarlo despacito en casi que cada uno de los versículos. Por ejemplo, le doy algunos de los versículos que están en ese capítulo, en ese salmo.
Por ejemplo, en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, 59, consideré mis caminos, volví mis pies a tus testimonios. La palabra vivifica, la palabra es medicina para nuestros huesos, la palabra nos consuela. Todas esas cosas están ahí en ese Salmo 119, 59. También el conocer la palabra y memorizarla nos da estabilidad a nuestra vida espiritual. Nos da la verdad para que en tiempos de necesidad estemos listos para responder a otros sobre la razón de la esperanza que hay en nosotros. Sobre el proceso de la memorización de las escrituras. En principio, ideal, ¿verdad? Ideal. Pero eso no es posible realmente. O a veces no es posible. Ideal sería memorizar un versículo por día, pero al principio no deberíamos ser tan... poner una meta tan alta que de repente nos pueda llegar a frustrar. Deberíamos tratar de memorizar entre 1 y 3 versículos por semana. Esto nos da suficiente número de días para que ese versículo quede establecido en nuestra memoria sin forzarnos, sin frustrarnos. Si leemos, si nos proponemos memorizar un versículo por semana, en un año tendremos 52 versículos memorizados y en 10 años serán 520. Si nos proponemos memorizarnos 2 versículos a la semana, en el año habremos memorizado 104 y tendremos 1040 versículos memorizados en 10 años. Si nos proponemos 3 versículos a la semana, tendremos 156 versículos en el año y 1560 en 10 años. Yo diría que 3 es una buena medida máxima para comenzar, o digamos una medida promedio para poder... ¿Cómo necesitaríamos o qué necesitaríamos hacer para memorizarlos? En primer lugar, pídale a Dios su ayuda para comprender y aplicar esa porción de la palabra de Dios a su vida. Recordemos que no es conocimiento lo que buscamos, sino vida. Es poner en práctica la palabra. Por lo tanto, cuando vamos a memorizar un versículo, deberíamos pedirle, y cuando vamos a leer la Biblia, deberíamos orarle al Señor, o necesitaríamos orarle al Señor para que Él nos dé su sabiduría de saber cómo aplicar ese versículo a las circunstancias de nuestra vida. Luego leemos y meditamos en el contexto de ese versículo en la Biblia. Un versículo sacado de contexto se puede convertir en un pretexto, ¿verdad? Entonces necesitamos situarlo en el contexto de lo que dice la Escritura para poderlo aplicar perfectamente en nuestras vidas. Luego de eso... Esto nos va a ayudar a entender el versículo lo que el versículo quiere significar en ese lugar en especial. Una vez que ya hicimos estas dos cosas de orarle al Señor y de ver el versículo en su contexto, entonces sería bueno escribirlo en una tarjetita, tanto el versículo como la cita. Y en esto de escribir el versículo en una tarjetita, a veces es bueno que lo escribamos en varias tarjetitas a la vez para que lo tengamos presente en algunos de los lugares a los que vamos por rutina. Por ejemplo, el espejo de nuestro baño, nuestra oficina, en el vehículo que usamos para trasladarnos, si es que tenemos vehículo propio, o las señoras en la cocina, que es un lugar al que van a ir todos los días. Y tener el versículo enfrente de tal manera que cada vez que lo vean lo puedan leer y repetir en voz alta. Cuando escribimos la tarjetita es para que esas tarjetitas nos ayuden a leer cuidadosamente todo el versículo en voz alta o en un susurro para comprender el versículo como un todo. Y
Luego, esa misma tarjetita, una vez que ya terminamos de memorizar ese versículo, la vamos colocando en un tarjetero, y sería bueno que cada semana o cada día durante las siguientes 6 semanas más o menos, que es cuando se forma un hábito, entonces esos versículos que ya vamos aprendiendo los vamos refrescando cada día, cada día, cada día. Recuérdese que el oír viene, que la fe viene por el oír la palabra y el oírla constantemente. Entonces, si la repetimos durante 6 semanas, ese versículo obviamente va a quedar fijado en nuestro corazón. Y después podemos irlos repitiendo todos o recordando todos una vez a la semana, una vez a la quincena o una vez al mes. Para esto no necesitamos tener un tiempo especial, necesitamos nada más usar nuestros espacios de tiempo libre durante el día para sacar nuestra tarjetita o nuestro tarjetero, según sea el caso. Si vamos a memorizar el versículo, vamos a repasar los que ya memorizamos. Y ese tiempo libre puede ser cuando vamos en el bus, cuando vamos en el carro, o cuando tenemos un tiempo libre en el trabajo, un momento libre, o estamos haciendo una cola de espera. En lugar de desesperarnos en la cola, pues podemos aprovechar el tiempo de la cola para poder refrescar esos versículos. Y yo diría que esos son los consejos básicos para poder memorizar la escritura. Resumiendo, un devocional es un instrumento que Dios ha dejado a nuestro alcance para que nosotros podamos crecer cada día en la vida espiritual y madurar cada día en la vida espiritual. Esto va a traer un mayor nivel de obediencia y un mayor nivel de bendición a nuestras vidas. El devocional consta de 4 partes que se desarrollan a lo largo del día, y es la oración, la lectura, meditación y entendimiento de la palabra para ponerla por obra, el examinar nuestros hechos de la vida diaria para pedir perdón por nuestros pecados cuando hayamos pecado, y que eso nos sirva también como base para corregirlo en los días por venir. Y además de eso, también dar gracias al Señor por todas sus bendiciones recibidas durante ese día. Y la 4ª parte del devocional, que es la de memorizar la palabra de Dios. Vamos a terminar este devocional, o esta enseñanza acerca del devocional, que espero que sea de bendición para sus vidas, pero que le recomiendo principalmente que la comience a aplicar desde ya, para que usted pueda comenzar a recibir los beneficios de un devocional, por una parte, y por la otra, para evitar que el diablo le robe, le distraiga de poner esta enseñanza por práctica y recibir todos los beneficios que ella implica. También quiero recordarle que esta enseñanza, junto con su bosquejo, la subiremos en el canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi, para que esté disponible y usted la pueda repasar si algo no le quedó claro, o para que tenerla con más detalle. Ahí va a ir cuando subimos unas grabaciones, por lo general subimos el bosquejo. Además, en nuestro canal de YouTube tiene mucho más de 100 enseñanzas para edificar su vida. Le sugerimos que vaya a YouTube, busque Gustavo Bianchi, se suscriba al canal, y ahí va a poder tener acceso a todas las enseñanzas que hemos subido. Y como dato curioso, ahí va a encontrar también de vez en cuando alguna receta de alguna comida, porque a veces busco recetas en YouTube para hacer, y pues obviamente se quedan ahí grabadas. Además, también tenemos música de alabanza y de adoración al Señor que edifica su vida. Así que le invito a que se suscriba al canal. Y por el otro lado, si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, también le agradecería muchísimo si la puede replicar en sus redes sociales para sus contactos, para que también sea de bendición para la vida de ellos. Vamos a terminar en esta enseñanza con una oración, recordándole que mañana a las 8 de la noche tendremos otra transmisión de una enseñanza de la palabra de Dios para edificar su vida. Padre,
Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por cada persona que ha visto esta transmisión, Señor. Te pido, mi Dios Todopoderoso, que tu mano esté sobre cada uno de ellos, sanando y sus familias, sanando al enfermo, restaurando al quebrantado, sacando al que está preso de la cárcel, libertando al cautivo, supliendo cada necesidad, Señor, levantando al caído, fortaleciendo al debilitado, Señor, cambiando toda tristeza, frustración, dolor, amargura, ansiedad o sentimiento negativo en tu gozo, que es nuestra fortaleza, dándonos hambre y sed de ti a cada uno, Señor. Y Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, también te pedimos que tú suplas cada necesidad de cada uno de nosotros y de nuestras familias, Padre, y asimismo te pedimos, mi Señor, que esta noche tú nos des un descanso reparador, nuestras fuerzas sean recuperadas para emprender lo que tenemos que emprender el día de mañana y que todo lo que mañana hagamos sea para la gloria de Dios. Padre, te pido en el nombre poderoso de Jesús que tú bendigas la vida de cada uno de mis hermanos y que esta palabra sea puesta por obra inmediatamente para la gloria de tu nombre, Señor. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, que tengan una linda noche y espero que nos podamos volver a ver por este medio mañana a las 8 de la noche. Un abrazo para todos. Bendiciones.